Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar aquí contigo y con Víctor este jueves. Muy buenas tardes a ambos y a la audiencia. Igualmente. Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Tu micrófono, Víctor. Ahora sí que Ya. lo siento. Bueno, pues un saludo para ti, para Guadalupe, para el público que nos escucha, y aquí estamos, y yo espero que al rato se incorpore Ricardo con nosotros. Sí, seguramente debe estar por conectarse. Entiendo que, está confirmado y su participación hoy, Ravelo entrará unos minutos tarde a la mesa. Va llegando, o sea, eso me reportan ahorita, de tal manera que, bueno, vamos a ir caminando. Tenemos muchos temas y yo quisiera hacer una reflexión, pero querría hacerla cuando estuviera también ya Ricardo Ravelo. Así es que les propongo lo siguiente, que vayamos avanzando en un primer tema, esperamos a que llegue Ricardo, que opine sobre ese tema, y luego, si me permiten, una reflexión general sobre algunos temas relacionados con la mesa anterior, la mesa pasada, comentarios del público, y reafirmar y confirmar nuestro compromiso de libertad, crítica y respeto. Pero lo hacemos, si ustedes están de acuerdo, un poquito más adelante, en lo que llega el propio Ricardo Ravelo. Entonces, pues uno de los temas, Guadalupe Correa Cabrera, es el proceso de ratificación de Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, en medio de un proceso en el cual asegura la parte de Morena y sus aliados que hay una reacción en contra de la reelección, el segundo periodo de Ernestina Godoy, porque ha evidenciado y ha iniciado procesos contra partícipes del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Guadalupe Correa, de este tema, por favor? Pues sí, en realidad, después de un proceso un poco, pues no necesariamente lleno de cuestiones positivas para ella, pero finalmente pareciera ser que la mayoría respalda esta ratificación, ¿no? De Ernestina Godoy, y que pareciera ser, por todos los que están respaldando esto, incluyendo obviamente el jefe de gobierno, el Consejo Judicial Ciudadano, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, y pues la mayoría realmente han logrado esta, y lo lograrán, ¿no? Que haya un respaldo hacia esta ratificación, lo cual ratifica pues, el poder del gobierno de la Cuarta Transformación de Morena, realmente el gobierno de la Cuarta Transformación en la cuestión judicial, ¿no? De investigación judicial. La Fiscalía obviamente va, independientemente de quién resulte elegido o elegida como jefe o jefa de gobierno, pues que el tema de la investigación judicial en la Ciudad de México va a ser llevado a cabo por una persona que representa al gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, pareciera ser que todo este tipo de cuestionamientos, el cártel inmobiliario, es una minoría en este sentido y no pudieron realmente, pues, llevar atrás, ¿no? Esta ratificación. Parece ser que el gobierno de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México va en una ruta muy directa hacia seguir con el control, ¿no? De procesos importantísimos en el Estado. Y pues también por el otro lado, ¿no? La candidata a jefa de gobierno, pues se ha presentado con el ex candidato, el precandidato a la jefatura de gobierno, y pues parece ser que hay unidad, ¿no? Vamos a ver qué sucede y cómo va a votar pues el electorado en la Ciudad de México. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema del proceso de ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy y el contexto político electoral que le rodea? Víctor. Sí, mira, a mí me parece que tenemos que mirar la dimensión de lo que ha ocurrido con este proceso de ratificación. Comenzaría señalando que este proceso, a todas luces, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque por primera vez los ciudadanos ratifican a alguien que ocupa una fiscalía. Esto me parece muy importante, ¿no? Y digo ello porque hay un proceso que es inédito, que se está llevando a cabo. Obviamente este proceso
y la ratificación de Ernestina Godoy lastima a muchos intereses. Ernestina Godoy y la Fiscalía General de la Ciudad de México inició una investigación hace ya pues poco menos de 2 años en torno al cártel inmobiliario que opera aquí en la alcaldía de Benito Juárez, o que operó aquí en la alcaldía de Benito Juárez. La dimensión de lo que esta operación de corrupción política generó en términos de recursos, pues es millonaria, ¿no? Se construyeron pisos de más, se violaron distintas reglas, leyes en torno a la construcción de edificios, y todo ello tras la ganancia, ¿no? Hay que señalar la asociación delictuosa entre autoridades de la alcaldía, está esto ya probado, los propios constructores, y algo que no se ha mencionado y que es muy importante, y que además no se ha tocado, a mi parecer, en la investigación, o no se ha hablado de ello, que es la actuación de notarios públicos, ¿no? Justo ayer tuve ocasión de conversar, de entrevistar a Ernestina Godoy en relación a estos hechos, ¿no? Y no hay duda, cuando le pregunté si esto se trataba de una conspiración que llega hasta el New York Times, pues ella lo afirmó, pero recordó que tiene una mordaza, ¿no? Para no hablar claramente sobre este caso. Las investigaciones son, por demás, desde mi punto de vista, claras, y han señalado a lo que puede considerarse la estructura política en este momento con mayor fuerza en el Partido Acción Nacional. Esa estructura política está dirigida por Jorge Romero, el actual dirigente de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Un personaje que ejerce un poder político importante y que desde la perspectiva, los señalamientos de distintos informantes, es un personaje que encabeza a este grupo y que tiene pues un tentáculos de poder ostensibles, ¿no? En el propio Partido Acción Nacional desde hace años. Yo le preguntaba a Ernestina algo que es clave, ¿no? En términos de esta investigación que se realizó a raíz, ni siquiera es una investigación, es una nota publicada por el New York Times, en donde estas sábanas de información de Telcel se usaron para denunciar un posible espionaje por parte de la Fiscalía, ¿no? Yo le preguntaba claramente si esto es verdad, y ella, como lo ha hecho en otras ocasiones, pues lo negó. Y algo que es muy importante, ¿no? Expuso, como lo había expuesto en una entrevista celebrada con el periódico Reforma hace unos días, que no se han presentado las sábanas de Telcel a la Fiscalía. Por tanto, no ha habido ocasión de que peritos de la Fiscalía investiguen esto, ¿no? Ella menciona que se puede tratar de una falsificación de la firma del fiscal de secuestros, ¿no? Y hay que apuntar, y bueno, sí, y de logotipos de la Fiscalía, y hay que apuntar que todo esto se da a partir de una denuncia de Santiago Taboada. Una pregunta clave para Ernestina Godoy, y con eso concluyo, es que si valía la pena negociar políticamente la ratificación de la Fiscalía por dejar atrás, o por olvidar, o por cerrar, o por, pues eso, ¿no? Guardar en un archivo el caso del cártel inmobiliario, ¿no? Claro. Y ella, convencida, me dijo que de ninguna manera, ¿no? Que no va a ceder en cuanto a la investigación de este caso. Bien, Víctor, gracias. Bienvenido, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un saludo para Víctor y Guadalupe y para la audiencia. Ricardo, iniciamos en ausencia tuya y empezamos a tocar el primer tema, que es el relacionado con la Fiscalía de la Ciudad de México y el proceso en busca de ratificarla por un nuevo periodo. Y les dije que yo tenía algunos comentarios que hacer, pero que esperaríamos a cumplir esta ronda para luego de ti, en este caso, hacer esos comentarios, y seguimos con el orden de la mesa. Ricardo, entonces, ¿qué habría sobre este tema de Ernestina Godoy y la búsqueda de su segundo periodo?
Mira, Julio, como ha ocurrido en buena parte del país, en la mayor parte de los gobernantes siempre buscan dejar un fiscal a modo, un fiscal carnal, un fiscal cómplice, como pasó, por ejemplo, en Veracruz, donde una pieza del cártel de los Zetas es la que ahora encabeza la fiscalía, como pasó en Morelos, con el fiscal coludido con el gobierno de Graco Ramírez, que ha impedido y ha limitado la posibilidad de que se investigue la corrupción, como va a pasar en Jalisco, donde ya se anunció que va a haber un fiscal que va a durar 9 años para cuidarle las espaldas a Alfaro. Y bueno, pues no podemos descartar en ningún momento que Ernestina Godoy pues va a hacer ese papel con respecto a Claudia Sheinbaum y sus posibles actos de corrupción. Posibles, no estoy afirmando que hay corrupción porque no tengo en este momento documentos para sostener eso. Pero si hay esa pretensión de mantenerla por otro periodo, pues no es porque haya hecho un buen papel. En realidad, el cártel inmobiliario sigue impune. Ahí está la mayoría de las piezas que conforman este grupo que ha hecho del negocio de la construcción pues un verdadero negocio, entre otros lavado de dinero, pero que pues está intocado. Uno que otro miembro ahí está en libertad, de los más importantes, otros están amparados. Es decir, la justicia, la ley les da 50,000 recovecos para mantenerse libres. De tal manera que, bueno, pues el periodo que sigue no es para la justicia. Así sabemos que en este país la justicia se compra y se vende. Y en la cuarta transformación también es un gran negocio la justicia. No es porque Ernestina Godoy sea verdaderamente un ejemplo de justicia, un ejemplo de claridad, de verticalidad en la justicia. No, hay corrupción fuerte en la institución que heredó del gobierno anterior, de Mancera, donde pues ahí se negociaba todo. Y todo esto con, digamos, con algunos cambios, pues se ha mantenido de tal manera que, bueno, yo creo que lo que más conviene a Claudia Sheinbaum y al que va a dejar el gobierno, al señor Batres, es tener un fiscal a modo. Es decir, lo digo a boca llena, necesitan forzosamente una tapadera. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, Víctor y Ricardo, ¿querías decir algo, Guadalupe, o no? No, solamente que estoy muy de acuerdo con lo dicho por Ricardo, gracias. Bien, perfecto. Bueno, quiero hacer un comentario, un señalamiento acerca de lo sucedido la semana pasada en esta misma mesa, en la cual hubo una serie de posturas, de posicionamientos de los participantes que generaron una cascada de comentarios en diferentes sentidos, tanto en las redes sociales como particularmente en el chat de este mismo programa. Yo estoy absolutamente convencido de que en esta mesa se ejerce un periodismo con libertad, con crítica, con responsabilidad y con respeto. Y que lo que hemos ejercido hasta hoy es un compromiso con la posibilidad de que cada quien sustenta desde su posición, desde su punto de vista, lo que cree fundado conforme a la experiencia como periodista, como académico. En general, las mesas de periodismo y de análisis que tenemos en este canal se fundan esencialmente en la convicción de que los participantes no tienen intereses nefastos, comprometedores, sino que expresan libremente sus puntos de vista. Me parece a mí, por tanto, que en esta mesa, como en todas las demás, tenemos el compromiso de mantener
un nivel en la discusión, un nivel en el diálogo, que implica que cada quien asume la responsabilidad de lo que dice y su propia historia personal y profesional lo avala o lo descalifica. Cada uno de nosotros tenemos nuestro historial que nos coloca frente al público y que permite que nuestras opiniones, que son puntos de vista, que no son una sentencia bíblica ni son un señalamiento incontrovertible, pues que son los puntos de vista que tenemos fundados en nuestra experiencia. Los tres participantes de esta mesa merecen el más absoluto de mis respetos, mi compromiso de seguir adelante con un espacio en el cual se siga ejerciendo la libertad de expresión, la crítica profunda, fundada, efectiva, y por otra parte, la responsabilidad de cada quien respecto a lo que dice. Y desde luego, invoco y sostengo el que debemos mantener el nivel de respeto entre nosotros y hacia la audiencia, planteando ideas, planteando hechos periodísticos, sin la necesidad de que entremos a calificaciones personales que creo que no abonan finalmente a los procesos de discusión en los cuales estamos inmersos. Dicho lo anterior, Guadalupe, Víctor, Ricardo, no sé si quieren decir algo o continuamos con los temas que tenemos pendientes. Guadalupe, está eso dicho, si quieres hablar sobre el tema, o si no, podemos ir con lo que ha dicho la detención del Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo. Guadalupe. Sí, pues en lo que fue un operativo militar muy fuerte, porque por donde se dio, ¿no? En Culiacán, pues se detuvo a Néstor Isidro Pérez Salas, ¿no? Que era el jefe de escoltas de los Chapitos, el Nini. ¿Qué significará esto? Y pues, ¿qué representará para el futuro de este grupo como parte de lo que se conoce como el Cartel de Sinaloa, que parece más bien ser un grupo formado por otros grupúsculos, y estos otros grupúsculos están actuando de unas formas complejas, ¿no? Y parece ser que dentro de los mismos Chapitos ya existe una división. Entonces, esto va muy probablemente a causar otro tipo de acciones en diferentes partes del territorio nacional, ¿no? Obviamente fue en Culiacán, esto pues se llevó a término, pero habría que pensar qué significan los Chapitos, qué ha pasado con los Chapitos, y a mí me llama muchísimo la atención que últimamente en el Sázabe, y esto es algo bien importante, que tiene que ver con este grupo y con una facción de los Chapitos, pues hubo una escalada de violencia, ¿no? Y que asustó mucho a los residentes del Sázabe que llegaron a la frontera. Supuestamente esto tenía que ver con el mercado de la producción de drogas sintéticas y con también, porque es una zona donde pasa mucha droga y donde también supuestamente algunas facciones del cartel de Sinaloa están dedicadas al tráfico de personas. Y supuestamente hay una pelea dentro de esta organización que tiene que ver con este grupo, que son los Chapitos. Y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? En todo el país se habla, ¿no?, de esta lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y los Chapitos siempre están presentes, pero realmente no sabemos bien cómo está configurada esta ala, ¿no?, del cártel de Sinaloa, y qué significa realmente que hayan pues detenido al Nini, ¿no?, el jefe de seguridad de los Chapitos, y qué significa que es el jefe de seguridad. Creo que ahora, para entender la delincuencia organizada, no podemos entenderla como se entendía hace un par de décadas, donde los grupos de la delincuencia organizada, más bien los grupos dedicados al narcotráfico, los llamados carteles, pues tenían estructuras muy bien definidas y estructuras también muy verticales, ¿no? Ahora más bien son horizontales, y lo que está sucediendo en muchos niveles pues sigue fragmentando a estas organizaciones, se sigue multiplicando la violencia, y además llegan grupos que no necesariamente tienen que ver con el Chapo Guzmán o con los hijos del Chapo Guzmán, sino vienen células altamente pues armadas a causar problemas en lugares estratégicos del país. Y creo que Sonora en este momento, y la frontera de Sonora con Arizona, es un lugar estratégico por la presencia de recursos naturales. Entonces,
supuestamente que coincide de alguna forma con esta fragmentación y no necesariamente con este arresto, con el fuerte operativo militar, con lo que va a darse en Culiacán, qué va a suceder en Culiacán, pero siempre que sucede esto, se da más violencia. ¿Y quiénes están detrás de esta violencia? ¿Son las mismas historias del narco o realmente estamos hablando de grupos que vienen de otras partes también y que también contribuyen con toda esta, pues todos estos arrestos, ¿no? A continuar con esta violencia que nunca termina y que se esparce y que se concentra en regiones estratégicas de México. Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Por favor, la detención del presunto jefe de sicarios y de la operación de vigilancia y de cuidado de la organización de los Chapitos. Víctor, por favor. Bueno, a mí me llama la atención, según las notas periodísticas sobre la captura, que este personaje, nacido en Baja California, radicado en Sinaloa, de 30 años, protagonista de algunos corridos, un personaje que ha sido presentado en los medios como parte de esta trama que se ha repetido y reiterado muchas veces, ¿no? En lo que hemos nosotros llamado, pues, las historias Netflix, ¿no? Pero me llama la atención un dato que es preocupante, ¿no? Se habla de que este hombre disponía de un ejército como tal de 2,000 sicarios. O sea, esto no sé si es exagerado, pero habría que reflexionar en torno a ello, ¿no? Un ejército de 2,000 sicarios integrados y por jóvenes que vimos en acción en el famoso Culiacanazo. De acuerdo a esta versión de los hechos, insisto, publicada en algunos medios, este hombre tenía la capacidad de haber entregado metralletas, ametralladoras, rifles Barrett y demás armamento, ¿no? A los integrantes de estos grupos paramilitares. Y bueno, hay una película documental que yo recomiendo mucho que se llama Los Plebes. Es una película dirigida por Emmanuel Mazú y Eduardo Griselt. Muy interesante porque lo que logran este par de documentalistas es llegar a donde se encuentran estas personas que integran a estos grupos que componen estos ejércitos del narco, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Pues son precisamente jóvenes sin mayor futuro, jóvenes a los que se les ha clausurado la esperanza, ¿no? Y la película es muy impactante porque en los lugares en que viven estos jóvenes, en zonas muy desfavorecidas, en condiciones de precariedad económica, en los cuartos que ellos viven con sus propias familias, poco a poco y como parte del documental, se exhiben estas armas. Resulta impresionante ver cómo en esta situación de precariedad, en zonas semirurales o en colonias de extrema pobreza, de acuerdo a lo que viven, aparecen estas armas, ¿no? Lo curioso es que estos jóvenes pues están dispuestos al llamado para actuar, para operar, ¿no? Creo que esta realidad que se documenta en la película que menciono corresponde sin duda. Ahora, es también particularmente interesante cómo no forman filas en términos de lo que podíamos considerar un ejército, solamente responden a los llamados. También, aunque no se exhibe la actuación de ellos en hechos de violencia, también se documenta, de acuerdo a sus propios testimonios, la capacidad que tienen para torturar, para violentar, cómo lamentablemente están exentos, ¿no?, de este sentido de solidaridad humana. Y algo que en la película ilustra esta reserva de sensibilidad y
y de carácter humano es cómo tienen mascotas y cómo tienen a sus perros, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos remite a una realidad en donde lamentablemente estos grupos conformados de esta manera han ocupado, como lo mencionaba Guadalupe Correa, territorios claves en esta Claro. geografía del crimen organizado y el Sí. control territorial. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre la detención del presunto jefe del equipo de sicarios vigilantes de los Chapitos? Ricardo. Que opino que si no lo hubiera ordenado Estados Unidos no hubiera pasado absolutamente nada, porque Sinaloa es el cártel del sexenio, de tal manera que, bueno, como tiene 2 carpetas abiertas en Estados Unidos, pues lo está solicitando la justicia norteamericana para ser procesado, juzgado en Estados Unidos. Lo mismo pasó con Ovidio, cuando se lo exigieron al presidente, pues lo detuvieron y lo enviaron. Recientemente, no dudo que en la reunión que tuvo López Obrador con Biden, pues es posible que esto haya sido tema de conversación y de petición directa. Necesitamos a este personaje. Y obviamente, bueno, el presidente López Obrador, obediente, pues ordenó la captura. Así de simple, así de llano, así de claro. De otra manera, pues a Sinaloa no se le toca un pelo. ¿Por qué no van por Iván Archibaldo? ¿Por qué no van por Alfredo? ¿Por qué no van por el Mayo? ¿Por qué no van por el resto de los operadores importantísimos que son generadores de violencia del cártel de Sinaloa? Es una gran pregunta que el presidente pues obviamente no va a responder. Guarda silencio, de tal manera que yo aquí lo que veo es una absoluta impunidad y una detención pues que solamente se logra cuando hay una exigencia de Estados Unidos. Cuando Washington le exige al presidente, el gobierno de la Cuarta Transformación actúa contra el crimen organizado. En tanto esto no ocurre, pues evidentemente ahí está la impunidad, están los abrazos, no balazos, está una política totalmente fallida que pues va a heredar un país inundado en sangre. Ese es el país que va a recibir el próximo presidente o presidenta de México. Un país inundado en sangre, plagado de impunidad. Entonces la detención de este señor, el Nini, pues me parece intrascendente, porque además pues era un operador, un jefe de seguridad, una suerte de sicario, pero que se festina como si fuera verdaderamente la gran captura, ¿no? Y estamos actuando, estamos haciendo. Obviamente no se está haciendo nada, ¿no? El país sigue inundado en sangre, en matanzas, y evidentemente pues el presidente de esto ya ni se extraña. Bien, gracias. Guadalupe, antes de seguir con otros temas, hoy Milenio publica una nota, que es su nota principal en la edición impresa de hoy, que tiene como título, dice, Inteligencia de Estados Unidos operó por 3 años para la recaptura de Ovidio Guzmán. Dice, a través de su red de informantes y colaboradores, así como chats interceptados, el gobierno de ese país cerró la pinza para ubicarlo en Jesús María. Es una nota de Ángel Hernández, que es un reportero que tiene su reputación como un buen reportero especializado en este tipo de asuntos. Un oficial del gobierno estadounidense confirmó a Milenio que en las labores de inteligencia exprimieron toda la información que pudieron a familiares, amigos o cualquier persona que hubiera escuchado alguna plática sobre los posibles escondites del heredero de Joaquín El Chapo Guzmán. Así identificaron un puñado de casas de seguridad. ¿Qué opinas sobre esta información acerca de que en realidad habría labores de inteligencia en nuestro país y que serían las que habrían ayudado o colaborado para la recaptura, en este caso de Ovidio Guzmán? Lo platico también en relación con lo que plantea Ravelo, lo que plantea Víctor, de cómo se dan este tipo de circunstancias. Guadalupe. Sí, claro. No me sorprende porque Estados Unidos pues actúa como quiere en todo el hemisferio, ¿no? Y hacer labores de inteligencia en todo el sur de su frontera, en todos los países del sur de su frontera, no es nada nuevo y realmente sí tiene que ver con una agenda que ellos tienen, ¿no? La agenda de presentar
realmente al cartel de Sinaloa, a los hijos del Chapo, continuar con estas series de Netflix, continuar pues atizando, ¿no? La violencia, dando información sobre objetivos de ellos, porque al final ellos son el objetivo. Recordemos que a inicios del entendimiento bicentenario, en lugar de realmente tener un entendimiento e ir por las causas de raíz del narcotráfico, de la violencia y de la adicción en los Estados Unidos, de la drogadicción en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos fue enviar recompensas, ¿no? Anunciar las recompensas a los hijos del Chapo, y entendiendo cómo funciona también las dinámicas sociales y relacionadas con el narcotráfico en el estado de Sinaloa, pues entienden qué es lo que se debe de hacer, ¿no? No sorprende, pero sí sorprende que el gobierno mexicano no sea claro, ¿no? Y que siga haciendo el trabajo, como bien dice Ricardo Ravelo, para los estadounidenses. Es difícil, obviamente, no seguirlo haciendo porque hay muchas presiones y el gobierno de México ha estado sujeto y estará siempre sujeto a las presiones de Estados Unidos. Pero hay que entender que también detrás de toda esta visión Netflix, que obviamente sí se manifiesta realmente en violencia, pero habría que entender quiénes son esos hijos del Chapo, quiénes son realmente, si esta detención fue de una persona que tenía conocimiento de las operaciones del grupo matón malvado, o simplemente es una figura que nos remonta a estas ideas del narco, del Chapo Guzmán, y no nos explica que detrás de estos grupos, que detrás de estos lugartenientes que tienen a todo un ejército de jóvenes detrás, existen grupos paramilitares, existe otro tipo de entrenamiento y otro tipo de actores también operando. Pero definitivamente es muy probable que la inteligencia de Estados Unidos haya contribuido en gran medida a este arresto, con todas las consecuencias que esto podría haber tenido y que tuvo en el estado de Sinaloa. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, por ejemplo, de este tipo de nota como la publicada por Ángel Hernández en Milenio, que habla de ese tipo de, pues, espionaje, colaboración, y se seguirán dando ese tipo de trabajos, Víctor Ronquillo? Pues mira, la verdad de las cosas que sí llama a la suspicacia el que no se ha disparado un solo tiro en la captura de este personaje, ¿no? Quiere decir que hubo un trabajo de inteligencia que permitió su captura hasta donde sabemos, pues de manera muy certera, ¿no? O sea, sí sorprende, y si uno compara precisamente con la primera captura de Archibaldo en Culiacán, una operación francamente mal lograda, mal planeada, en lo que uno incluso podría sospechar que se actuó con dolo para que todo esto resultara ineficaz. Aquí sorprende, ¿no? El que precisamente este personaje que se menciona como jefe de sicarios, con una capacidad de acción y con un posible respaldo que mostró en aquel culiacanazo, fuera capturado de este modo, ¿no? Había una recompensa de $3 millones que alguien quizá ya cobró o está por cobrar, pero yo no me sorprendo de que a un nivel distinto de lo que conocemos públicamente es seguro que actúan diferentes agentes vinculados con la DEA, con la CIA en este país, ¿no? Es parte de lo que lamentablemente son los sótanos, ¿no? De lo que podemos considerar esta realidad. Lo que ocurre es que sin duda actúan en función, como lo ha señalado Guadalupe Correa, de sus intereses. Actúan en función de su agenda y son, como se ha mencionado en algún momento, proclives, ¿no? A la construcción de realidades que pueden afectar a la seguridad nacional. ¿A qué me refiero? A que en ocasiones son capaces de, entre comillas, calentar las plazas. Eso es evidente. ¿A quién puede beneficiar en un momento dado una situación de tensión
en una frontera como la Tamaulipeca o la frontera de Baja California, ¿no? O la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. Estos casos han ocurrido, ¿no? Y creo que sí tenemos que ser claros y señalar que hay injerencia por parte de estas agencias fuera de la ley, fuera de control, sin duda, porque así operan y así han operado por décadas. Y por otro lado, responden a intereses geopolíticos en donde es importante mantener viva la guerra del narco, por ejemplo, ¿no? Y estas versiones de personajes, como ocurre con este muchacho de 30 años detenido ayer, Claro. y que nos presenta, ¿no? Toda una narrativa de la que sinceramente sí hay que dudar. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que estamos comentando, la publicación en Milenio, respecto a grupos de inteligencia estadounidense que estarían colaborando en este caso específico para detenciones? ¿Qué opinas, Ricardo? Eso ha ocurrido siempre en México, Julio, no de ahora, de hace muchos años. Sabemos que la DEA, la CIA, el FBI tienen injerencia directa en México, y obviamente esto no lo ignora el gobierno mexicano. Esto es parte de los acuerdos. No hay que entren, digamos, a México sin que se conozca qué están haciendo. Recientemente el presidente, pues, se extrañó, exaltó aquello de que la DEA hizo una investigación en Sinaloa contra los Chapitos, que luego pues derivó en la petición u orden de que capturaran a Ovidio para que lo extraditaran. Esto lo sabemos, y no solamente hacen investigaciones. La DEA en México hace interrogatorio, captura y entrega a militares o a policías, participa en audiencias, en juzgados, y obviamente también visita a presos X determinados que son importantes para sus investigaciones. Yo conozco un caso donde, por ejemplo, agentes de la DEA fueron a visitar a un preso que está acusado de narcotráfico, y él pues les dio información, y en abril de este año pasó un evento en Querétaro, donde fue ejecutado Álvaro Sánchez Sánchez, el jefe de una banda de exportadores de cocaína hacia Estados Unidos, conocido como la Organización de los Sánchez, que tiene su base en el Estado de México. Yo platiqué hace un par de meses con el hermano del preso y le pregunté quién hizo el operativo en Querétaro. Y lo que me respondió, bueno, dice, a veces la DEA también hace trabajo sucio. Entonces, pues es parte de esto que conocemos, pero esto no lo ignora el gobierno mexicano, esto lo sabe López Obrador, lo sabe la Fiscalía General de la República, lo sabe la Cancillería, lo saben los militares, pero es parte de los acuerdos. La DEA no puede dejar de operar en México, tiene que estar presente, actuando y haciendo el trabajo sucio o limpio o lo que sea. Pero cuando el presidente dice, no, pues es que la DEA tiene que pedir permiso, no es cierto, no piden permiso a nadie, ellos siguen operando igual, porque las reglas del juego no las pone López Obrador, las pone Washington. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, un tema que surgió hoy es el tema de la resolución de una juez federal sobre el caso de Emilio Lozoya. Dice esta juez que es improcedente el que se actúe con el criterio de extinción de dominio en la mansión de 38 millones de pesos que se adquirió presuntamente con un soborno a Emilio Lozoya por el tema de agronitrogenados. Dice la juez que se le acusó por parte de la Fiscalía General de la República sobre un
con base en una figura que no estaba en ese momento, que aún no se incorporaba a la Constitución y que por tanto no se puede aplicar. Total, yo no sé, Guadalupe, pero pues Emilio Lozoya sigue avanzando y avanzando en diferentes terrenos. Guadalupe, tu micrófono, tu micrófono. Emilio Lozoya y los comparsas de Emilio Lozoya, porque el tema de corrupción en Petróleos Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto fue aberrante. El huachicoleo, los malos manejos, era como un tiempo también, después de varias administraciones panistas y priistas, era un tiempo en el cual parecía que lo que estaban haciendo los directores de Petróleos Mexicanos, empezando con Reyes Heroles, era desmantelar a la paraestatal. ¿Para qué? Para marcar el camino después de la aprobación de la reforma energética. Entonces realmente fue un botín de todos. En el caso de Emilio Lozoya, pues agarraron un pez gordo, supuestamente lo arrestaron, recuerdo ese gran espectáculo, ¿no? Que terminó el señor porque estaba malito de su estómago, terminó ni siquiera terminó directamente en la cárcel, ¿no? Sino terminó ahí cuidadito porque le dolía su pancita. Entonces, desde el principio se vio la relación de la fiscalía con el padre de Emilio Lozoya Austin, y bueno, pareciera ser que ahora todos lo están protegiendo, ¿no? Jueces, sabemos que el sistema judicial mexicano, que los jueces dejan libres a quien sea, ¿no? A gente de todos los partidos políticos. En México parece no haber justicia, y mucho menos justicia para las personas que no tienen recursos. Y bueno, tampoco hay justicia cuando se trata de peces gordos, de personas que tienen recursos para pagar jueces, para hacer amarres con la misma fiscalía. Es un caso tremendo, ¿no? Un fracaso exorbitante de procuración de justicia del gobierno de la Cuarta Transformación, que primero presentaron como un gran acierto, ¿no? Pero pues desafortunadamente es realmente lo que está pasando durante este sexenio en estos términos, ¿no? Y el caso de Emilio Lozoya es un caso muy, muy importante, un caso, pues, pues un caso icónico, ¿no? De que no se va a procurar la justicia y de que solamente un pez gordo. ¿Qué pasó con todas las comparsas, con todas las personas que se beneficiaron de este esquema mafioso, de este esquema corrupto? No se ha dicho absolutamente nada. La Fiscalía no investigó a las personas que facilitaron estos actos de corrupción, ni a las personas más cercanas a Emilio Lozoya Austin. De este caso podemos estar hablando muchas horas, y sí ha sido un gran fracaso del gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema, y agregaría otro. Se ha declarado que procede el juicio, la acción penal contra Ramón Sosamontes, que fue uno de los operadores principales de Rosario Robles Berlanga, en aquel caso de la estafa maestra. Se gira orden de aprehensión. No sé si todavía esté disponible Ramón Sosamontes. Pero bueno, otro caso también que no avanza, Víctor Ronquillo. ¿Cómo ves el caso de Lozoya y el de Sosamontes Robles Berlanga? Sí, mira, primero habría que decir todo lo que representa el caso Lozoya, ¿no? Este caso donde existen señalamientos por el propio Lozoya de toda una red mafiosa, ¿no? De toda una operación de un Estado convertido en una mafia que beneficia a intereses, que intenta o lleva a cabo grandes operaciones económicas al amparo de la protección política. Una red mafiosa que se extiende desde Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores hasta el propio Lozoya, ¿no? Lozoya en algún momento declaró que él actuó de manera presionada por este grupo de poder, ¿no? Lamentablemente este caso, que representa una realidad contundente de la operación criminal del anterior régimen, no ha sido llevado adelante, no se ha investigado a muchos de estos personajes. Por ahí hay, además de Lozoya, un exdiputado panista, ¿no? En prisión, pero solamente eso, ¿no? ¿Y por qué ocurre? A mí me parece porque al final de cuentas no se ha terminado de desmontar en el aparato de procuración de justicia
de investigación policíaca del Estado mexicano, esta red de intereses mafiosos que protegen sin duda, ¿no?, a estos grupos y a estos intereses. No ha habido una acción decidida por lograr una auténtica transformación de la Fiscalía General de la República, que quizá habría que sumar a los desaparecidos, ¿no?, a la lista de desaparecidos en este país. Esa fiscalía inoperante, esa fiscalía que no es capaz de llevar adelante este proceso que sin duda prometía un proceso histórico, ¿no? Lo que ha ocurrido es pues triste, ¿no? Pero nos deja ver eso, ¿no? La necesidad de desmontar esas redes de complicidad. En el caso de Sosamontes, bueno, pues ocurre algo similar, ¿no? Rosario, autora, partícipe de esta estafa maestra, hay evidencias de todo ello, ¿no? Pero al final de cuentas también es una muestra de la ineficacia, por un lado, de la falta de valor, también hay que decirlo, y obviamente también de encontrarse con un sistema de investigación, de procuración de la justicia, que sigue atado a esos intereses, ¿no? Intereses que además, hay que decirlo, son parte central, lamentablemente, del sistema político mexicano, porque ese sistema político mexicano tiene una definición ligada a la corrupción desde sus inicios, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, el tema de Lozoya y de Ramón Sosamontes, lo que nos digas, por favor. Sí, Julio, mira, es muy interesante este tema de Lozoya porque ya ha pasado mucho tiempo y primero pues se le cobijó con aquello de acceder al mecanismo, al sistema de como testigo, llamémosle protegido, para que declarara todo lo que sabía en relación con el fraude en Pemex, la venta de agronitrogenados, que bueno, todavía no se termina de cubrir, y la participación directa de Enrique Peña Nieto en este negocio. El objetivo de traerlo de España o luego de algún lugar de Europa donde estuvo refugiado, era para que hablara y dijera lo que conocía respecto de todas estas operaciones, porque, bueno, de acuerdo con lo que se dijo en su momento, pues Lozoya no actuó solo. Él también recibió órdenes del presidente de la República y de Videgaray, que era entonces el secretario de Hacienda. Hay toda una historia relacionada con los cochupos que dieron a senadores para que votaran en favor de la reforma energética, operados por Peña Nieto, por Videgaray, muchos beneficiados con esta reforma, y obviamente el saqueo a Pemex, el huachicol, y obviamente lo que vemos hoy pues es una impunidad atroz que asusta. Yo ya no puedo hablar de ineficacia de la fiscalía. Yo digo y sostengo que esas son las órdenes del presidente, no actuar. Y obviamente lo de Lozoya, pues es parte de esto, de los acuerdos. Lozoya es una figura que ahí está como un péndulo para allá, para acá, para allá, para acá. Pues un elemento de distracción, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí está cumpliendo una función, preso, acusado, señalado, pero nunca sentenciado. Nada de lo que dijo ha procedido para juzgar al expresidente Peña Nieto. Ahí está muy a salvo en España con Carlos Salinas y otros más. El gobierno mexicano inventó aquello de la petición de perdón por el tema de la conquista, que me parece una verdadera vacilada.
y la ruptura de relaciones con España, o la pausa de relaciones con España, pues para no tener ningún elemento que perturbe a los señores que están refugiados en España y que fueron los responsables del saqueo de este país. Entonces, pues nos las llevamos tranquilas, rompemos relaciones temporales con España para que no haya ningún elemento que ponga en riesgo a la cauda de corruptos que protege a la 4T en España. Y mientras tanto, pues aquí tenemos a Lozoya como un trofeito que va a estar ahí un rato todavía, para que, bueno, la gente piense y considere que estamos investigando y haciendo justicia. Y bueno, pues el que se lleva todos los golpes es el fiscal, pero sabemos que también la fiscalía y su independencia, pues es de mentiritas. Esas son las instrucciones del presidente. Entonces, creo yo que pues todo esto, desde mi punto de vista muy personal, pues forma parte de toda una farsa que mucha gente ha comprado. Lo mismo la estafa maestra, es decir, lo de, más allá de si es o no responsable Rosario Robles, que ya salió de la cárcel, pues eso sabemos que es una venganza personal. Y lo de Sosamontes, pues seguramente, bueno, pues lo van a entambar, pues para cubrir un poco este tema de la estafa maestra, que en efecto es un gran escándalo. Pero pues nadie sabe dónde quedó el dinero, nadie sabe quién lo tiene, de tal manera que, bueno, son nada más llamaradas de petate, como se dice comúnmente, para taparle el ojo al macho, porque al final del día, la 4T, pues termina siendo un ejemplo de impunidad. Ha cobijado a todos los corruptos, a todos. No hay uno solo preso por corrupción. Y conste que este ha sido uno de los puntos centrales del sexenio: combatir la corrupción y combatir la inseguridad. Obviamente nada de eso ha ocurrido, es todo lo contrario, es un verdadero cobijo el que han tenido los corruptos, y ahí están los ejemplos. Yo creo que pues no hay que decir más sobre este tema. Bien, gracias. Se nos ha ido el tiempo, como suele suceder en esta mesa. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. 3 minutitos para postre, para tocar el tema que deseen. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, lo que desees aportar. Muchísimas gracias, Julio. Yo quería tocar en esta mesa una historia muy importante que va a dar mucho que decir. Es la construcción de un tren en Sonora, que viene desde, bueno, vamos a ver cómo, porque realmente hubo mucha secrecía. Últimamente, en estos últimos días, se ha hablado mucho porque la prensa asociada, Associated Press, saca un reportaje sobre este tren misterioso que no sabíamos que se había construido. Obviamente es un tren que la concesión la tiene Grupo México, Germán Larrea, la empresa de Germán Larrea, y está siendo construida por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los militares. No había información, y ahorita, hasta que llegó la presión de un medio de comunicación como Associated Press, está dando el gobierno de Sonora la información a cuentagotas, pero es tan importante este proyecto que se dice que va a ser, pues, tal vez un poco menor, pero la segunda obra más importante después del Tren Maya en cuestiones ferroviarias. Vamos a ver, porque no se había hecho nada, y ya está la construcción antes de que se hicieran. Esto es muy importante. Hablé con una persona que trabajó en México, un reportero de Caborca, Luis Castillo, que hizo toda la investigación en términos de hacer las entrevistas a las comunidades, sacó el video, hizo las fotos. Sería muy interesante hablar con él porque tuve la oportunidad de hablar y de entrevistarlo. Voy a escribir sobre todo lo que me dijo este día lunes, por eso quería también anunciar eso, para que estén pendientes de la columna, sin embargo. Y él dice una cosa que es importante, que están diciendo todos los sonorenses: esta obra está avanzando, la está construyendo el gobierno federal a través de la Sedena con dinero de los mexicanos. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, obviamente va a ser uno de ellos, Grupo México. ¿Para qué? ¿Cómo está esto? Esto no va a ser un tren de pasajeros, va a ser un tren de carga, y no se había hecho, o no se ha hecho todavía el estudio, no se ha presentado a los mexicanos el estudio de impacto ambiental y de uso de suelo. No se ha cambiado el uso de suelo por
pues lo que va a suceder. Realmente este tren va a pasar por varias áreas importantes, ¿no? El río Cocóspera y pues el rancho Alibabi, que es una reserva natural. Y bueno, hay todo un debate que va a llevar yo creo que mucho tiempo todavía, este tren misterioso, ¿no? Que pues no es el Tren Maya, se equipara con el Tren Maya, pero podría ser el Tren Yaqui o más bien el Tren Apache, porque era una zona donde se encontraban los apaches. Vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias. Guadalupe, qué interesante, qué importante lo que señalas. Estoy viendo efectivamente el cable de la AP. Dice el gobernador del estado de Sonora en el norte de México reconoció el martes que un proyecto ferroviario rodeado de secretismo está en manos del ejército y que aún no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental meses después de que se han iniciado las obras para su construcción. Estemos atentos y buscaremos a Luis Castillo. Luis Castillo, yo te paso su contacto. Órale, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, por favor, postrecito, dulce, amargo, como quieras, Víctor, por favor. Tu micrófono. Postre, ay, perdón. Sí, ya está. Sí, no, tengo un postre dulce realmente, y bueno, ese postre es la recomendación de una lectura de un libro que es muy, muy interesante, aquí ya lo puse, Las derechas en México, que nos permite entender de cara al proceso electoral cómo estas derechas actuarán o están actuando ya en este momento, ¿no? Además es un libro muy interesante porque pues es un libro que reúne varios ensayos y nos permite también aproximarnos, ¿no?, a las realidades de lo que pasa en Argentina y en otros países de Latinoamérica, en los Países Bajos, donde la derecha y la ultraderecha pues cobran posiciones, ¿no? Es un libro que se publica por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y de verdad nos deja ver dos temas centrales en términos de la definición de las derechas, ¿no? Este ocultamiento por parte de muchas de ellas, sobre todo las que actúan en México de manera electoral, de su propósito final, que es mantener el status quo, ¿no? No, más allá del discurso político, de las presentaciones en público, de las posibles actuaciones, pues la derecha que puede representar la candidata Xóchitl Gálvez, pues pretende mantener el status quo y negar cualquier posibilidad de transformación. Y lo otro, pues que en este libro varios ensayos hablan de cómo las derechas abordan la desigualdad y cómo abordan el tema de la violencia. Insisto, un libro muy pertinente de cara al proceso electoral en el que... Bien, Víctor, muy interesante realmente el tema y bueno, vamos a estar atentos. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor, para cerrar esta mesa. Bueno, pues yo quiero comentar, en principio, expresar mi agradecimiento por la aceptación que tuviste para presentar mi libro el próximo 2 de diciembre en Guadalajara, El Amo de Jalisco, ahí en la sucursal de la librería Gonville de Chapalita, a las 6 de la tarde ese día. Ha hecho muchos comentarios en redes respecto de los riesgos, etcétera, pero pues bueno, los riesgos hay que correrlos, y pues aprovecho este espacio, este postrecito para invitar a la audiencia, a la gente de Guadalajara que esté por allá, que tenga interés en acudir a la presentación, pues ahí estaremos hablando, debatiendo sobre los problemas de Jalisco, que son parte del contenido de El Amo de Jalisco, este libro que está ya impreso, próximo a ponerse en circulación, y reiterar nuevamente mi agradecimiento por el gesto amable de tu parte para presentarlo, Julio. Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación para ese día en que estaremos el 2 de diciembre a las 6 de la tarde en la librería Gonville Chapalita para presentar El Amo de Jalisco, que como dice Ricardo, pues vaya que hay riesgos presenciales y todo tipo de cosas en un lugar como Guadalajara,
pero ahí estaremos en ese día. Gracias a ti, Ricardo. Guadalupe, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Hasta luego. Les mando muchos saludos a ti, a Ricardo, a Víctor y a toda tu audiencia. Nos vemos el próximo jueves. Víctor Ronquillo, gracias. Buenas tardes. Más semana. Gracias, Víctor. Casi no se escuchó. Sí, pero gracias, sí. Sí, Víctor, gracias. Hasta luego. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, que tengan todos buen fin de semana. Igual, hasta luego.